Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana con nuestra reunión y damos gracias a Dios porque ya podemos estar llegando a la quinta lección de la escuela dominical. Y siempre es importante reconocer que es Dios permitiendo y obrando en las circunstancias para que podamos disfrutar y ser parte de lo que Él quiere que podamos estar siendo enseñados. Vamos a repetir el versículo de la semana pasada que teníamos que memorizar. Es Mateo 28, versículo 19 y 20. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sale? Hay que darle ahí una repasadita, pero así sin querer, en un mes ya se aprendió 5 versículos. Entonces, pues ya gracias a Dios ahí vamos avanzando. Ok, y estábamos hablando, vamos a comenzar con la lección de esta mañana, donde hacemos referencia a, dice ahí en el título de su material, dice: creemos que Dios ha dotado a la iglesia con dones espirituales para edificar a los creyentes. Yo recuerdo la primera vez que fui a pedir trabajo. La primera pregunta que me hizo la persona allí que me estaba diciendo, o sea, a donde yo fui a pedir trabajo, fue la siguiente, y fue la pregunta más sustancial quizás de mi vida. En ese momento yo dije, pues sí, de verdad, nunca me había preguntado esto. La pregunta fue: ¿y qué sabes hacer? O como, ¿para qué eres bueno? Y en ese momento, la primera respuesta que me vino a la mente: no, pues soy bueno para nada. O sea, no tengo muchas cosas en claro que yo sepa hacer. No estoy muy en claro de ciertas cosas pues que yo tenga el dominio de cómo se manejan. Y hablando de manera espiritual, siempre es importante reconocer, o que cada uno de nosotros sepa y entienda la necesidad que tiene de saber para qué es útil al Señor. Olvídese de la idea, o sáquese de la cabeza el pensamiento de que pues usted es un inútil para el Señor. No, que no será de mayor utilidad más que para venirse a sentar y calentar una silla durante toda su vida en Cristo. Si usted ha sido salvo por medio de Jesucristo, si su fe está colocada en la obra de Cristo en la cruz, usted tiene una particularidad única, y es que usted es útil para el Señor. Su responsabilidad es poder determinar la manera en la cual usted tendrá o llegará a ese tipo de utilidad. Y dice allí en el principio, para recordar, dice: la iglesia es un organismo vivo en donde cada uno de sus miembros aporta cualidades que la hacen única y distinguida entre cualquier otra organización. Los creyentes han sido colocados dentro de ese cuerpo con la finalidad de apoyarse y edificarse mutuamente con los dones que han recibido de parte de Dios. Y quiero llamar su atención en primer lugar a una frase que aparece allí. Dice que es un organismo vivo. Es decir, la iglesia no es sencillamente como un partido político, no es como una asociación de colonos, no es una empresa, no es un conjunto de personas que no tienen nada mejor que hacer el domingo en la mañana que venir y sentarse en el mismo lugar y pues a ver qué sale, sino que la iglesia tiene vida porque Dios le ha dado esa vida, porque es Dios quien le permite y le faculta
a la iglesia poder hacer cosas que cualquier otra organización o cualquier otro organismo en cualquier lugar del mundo no podría lograr. Y después dice, allí más adelante, dice, en donde cada uno de sus miembros, dice, aporta cualidades que la hacen única y distinguida. Es decir que no todos los miembros tendrán las mismas habilidades, no todos los miembros van a poder realizar las mismas actividades, y esa es la grandeza del cuerpo de Cristo. Que sin importar que seamos tan diferentes, que sin importar el trasfondo del cual vengamos cada uno de nosotros, a lo mejor usted nació dentro de una familia cristiana y pues así ha crecido durante toda su vida, o a lo mejor usted ha vivido una vida pues bastante golpeada por el pecado, o no sé la particularidad de la historia de cada uno de ustedes, hermanos. Lo que sí sé es que si usted se ha encontrado con Cristo, usted es único y aporta cualidades que enriquecen a la iglesia. Imagínense la tragedia que sería para nuestro mundo que todos fuésemos iguales, que todos habláramos del mismo modo, pensáramos del mismo modo. No nada más sería aburrido, sino que eso sería el principal señalamiento que el mundo colocaría con respecto a la iglesia, diciendo, ustedes no tienen voluntad propia, ustedes no tienen capacidad de decisión, ustedes les lavaron la cabeza, como dice mucha gente, con respecto a aquellos que han creído en Cristo, y por esa razón son todos iguales. Y sigue avanzando allí, estamos en la tercera diapositiva, y en la anterior, ándale ahí. Y dice allí, dice, y los creyentes han sido colocados dentro de ese cuerpo con la finalidad de apoyarse y edificarse mutuamente. Apoyarse y edificarse, y hay una variedad de circunstancias en las cuales podemos ser de apoyo y edificar unos a otros la vida de los hermanos. Y tenemos que entender en primer lugar, pasamos a la siguiente diapositiva, que edificar es la única consigna que hay sobre nuestra vida. Podemos tener muchos mandatos de parte de Dios para con el comportamiento de la iglesia y todo eso. Pero todos esos mandatos convergen o apuntan a una misma condición. Y es el hecho de que nos edifiquemos unos a otros. Y es la única consigna que tenemos. Y en primer lugar, dice allí, edificar a pesar de ser nuestro derecho. Y me van a ayudar a leer. Hermana Berta puede leer 1 Corintios 10:23. El segundo versículo, Josué López, puedes leer 1 de Tesalonicenses 5:11. Y hermana Eva puede leer Romanos 15:1, por favor. Y vamos a hablar en primer lugar con que edificar es la única consigna a pesar de ser nuestro derecho. Lo lee, hermana, fuerte, por favor. 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí Pablo está hablando con respecto a circunstancias en las cuales nosotros podremos decir, bueno, pues yo considero que no es algo equivocado, no hay un principio de la palabra de Dios que vaya en contra de esta situación. Por lo tanto, bueno, pues estoy en la libertad de practicarlo. Sin embargo, aquí Pablo dice en primer lugar, todo me es lícito. Perdón. Dice, todo me es lícito. Es decir, no estoy yendo contra un principio de la palabra de Dios. No hay una ordenanza bíblica que diga que esa práctica en la cual estoy participando sea pecado. Pero después dice, no todo edifica. Es decir, mi obligación es que mis actos sean de bendición, que no sean de tropiezo para las otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Probablemente para
para mí no sea un conflicto. Por ejemplo, si usted me ve caminando por allí, por la zona rosa, un sábado a las 12 de la noche, pues sencillamente yo dije, pues voy a salir a caminar. Pero a lo mejor para alguno de los hermanos sí va a ser un problema, porque va a decir, hermano, ¿qué hace en la zona rosa? Cuando sabemos todas las cosas pecaminosas que ocurren en aquel lugar a las 12 de la noche, y bueno, durante todo el día, pero más un sábado a las 12 de la noche. Quizás para usted va a ser un tropiezo, y si bien es mi derecho salir y caminar, porque es lo único que estoy haciendo, si llego a ser de tropiezo a su vida, a pesar de que sea mi derecho, mi consigna principal es yo serle de bendición y edificar su vida. Por lo tanto, yo tendría que evitar esa conducta. El segundo versículo, Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muchas gracias. Ok, y ahí dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, pero después menciona un detalle muy importante. Dice, así como lo hacéis. Y habla allí de una actitud constante, de algo que los creyentes deben de tener, no como una actitud dominguera, no como una actitud de la cual participamos mientras me están viendo los hermanos, sino de una actitud que tomamos y algo que define nuestra vida, porque somos creyentes, que buscamos ser de bendición a los otros hermanos, porque esa es la principal consigna. Y dice ahí al final del versículo 11, así como lo hacéis. Es decir, que los tesalonicenses su distintivo era ese, comportarse de una manera espiritual. Y sabe, hermano, el desafío que cada uno de nosotros tiene sobre su propia vida es que lo habitual se convierta en ser o vivir habitualmente de forma espiritual. No, como le digo, no nada más una actitud que tomamos cada domingo, de que sabemos cuándo nos tenemos que levantar, sabemos cuándo tenemos que, pues ahí, hablar, sabemos cuándo tenemos medio que cantar, sabemos las respuestas que tenemos que dar. Y eso es realmente peligroso. Y ciertamente es más peligroso para aquellos, y lo digo directamente, sobre todo para aquellos jóvenes que han crecido en la iglesia. Porque sabes qué contestar cuando te preguntan cómo estás. Porque sabes de qué manera comportarte para pasar inadvertido. Para que no haya un señalamiento sobre ti y después vayan con tu papá o tu mamá y le digan, oye, mira, tu hijo está haciendo tal cosa. Dado que has crecido en la iglesia, sabes de qué manera te tienes que comportar externamente para que no tengas ningún conflicto. Sin embargo, aquí habla de una actitud constante, que no importa si los únicos que te están viendo son tus compañeros de la escuela, del trabajo, que no importa si los únicos que te están viendo son tus familiares. El problema aquí, hermano, es que consideramos que el actuar espiritual es una actitud reservada para los días domingo. Y en realidad es todo lo contrario. Aquí los tesalonicenses, usted lo vio la semana pasada cuando hablábamos, en el primer capítulo, ellos eran reconocidos porque sin importar si eran creyentes o inconversos, su fe se había divulgado de tal manera que Pablo no tenía nada que decir. Y en tercer lugar, decimos que el edificar es la única consigna porque es una muestra de verdadera espiritualidad. Hermana Eva, ¿puede leer el versículo que le pedí, por favor? Romanos 15:1. Y aquí nos confrontamos con dos verdades que no nos agradan. En primer lugar, tenemos que reconocer que en algún momento o en algún aspecto de nuestra vida podemos seguir siendo débiles. Seguimos tropezando con cosas muy rudimentarias o muy básicas que para otros no son un tropiezo. O recuerde aquellos años, y quiero pensar que fue hace mucho tiempo, donde le resultaba un tropiezo
el hecho de ver por qué los otros hermanos llegaban tarde a la iglesia. Y usted comenzaba a enojarse y a llenarse de cuestionamientos y de reclamos en su corazón, diciendo, es que cómo voy a creer que van a llegar tarde, habrían de llegar así de tarde a su trabajo, y uno comienza a darse cuerda de manera impresionante con diferentes aspectos, y menciono llegar tarde porque es lo que lamentablemente de manera cultural nos caracteriza como mexicanos a todos. Llegamos tarde porque pues es que nada más van a haber dos. ¿Y qué tiene que no haya nadie? Llegamos tarde porque, pues es que, pues, si ya sabemos que nos citan cuarto para las 10, cuarto para las 11, pero empieza a 11:30, pues entonces llego 20 para las 12 para ya llegar cuando está lo mero bueno. Lamentablemente, la muestra de verdadera espiritualidad o la espiritualidad verdadera la cargamos sobre el otro, no sobre nosotros mismos. Esperamos que los otros se comporten de manera espiritual, pero cuando la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, es que la obligación de comportarse espiritualmente es personal, no es de terceros. Yo no estoy en posición de calificar la espiritualidad de otro hermano si primero no me puse a evaluar la propia. Y esto es importante, que tengamos que entender que edificar es la única consigna, porque de nada servirá, hermano, y le regalo 45 minutos de sueño si quiere, y llegue ahí cuarto para las 12 para el culto. De nada servirá que usted venga y se siente aquí si no toma la actitud de buscar edificar su propia vida y edificar la vida de los hermanos. Es lamentable que la actitud de muchos creyentes hoy día sea la cuestión de venir y escuchar a ver qué va a decir. Y si me gusta, pues entonces lo apropio para mi vida. Y si no me gusta, bueno, pues entonces sencillamente no atiendo lo que están diciendo. Tenga en cuenta que lo que se habla permanentemente aquí, y no digo por quién se para aquí, sino por el mensaje que se transmite, viene directamente de la palabra de Dios. Y si su molestia es con quién está parado aquí, bueno, entonces prepárese, haga lo suficiente para poder ser usted quien enseña. Pero si usted no quiere cumplir con el requisito, pero tampoco le gusta que le instruyan, que le señalen ahí alguna cuestión en su vida, pues hermano, su problema no es con quién se para aquí. Su problema es directamente con el mensaje de la palabra de Dios, y ahí pues ya no podemos hacer nada más que pues orar para que Dios tenga misericordia de usted. La siguiente diapositiva dice dones o talentos, principios para entender sus diferencias y alcances. Y aquí vamos a hablar de, tenemos que dejar por sentado en primer lugar que todos los creyentes han recibido un don espiritual, que han sido capacitados por Dios, que han recibido de parte de Dios un don por medio del cual pueden servir a la iglesia. Ahora, aquí es importante que ustedes tengan en consideración lo siguiente. Hay diversas personas que dicen que un creyente puede tener múltiples dones. Hay otros que dicen que tienes uno solo. No nos vamos a poner a definir, hermano, si usted tiene 5 o si solamente puede tener uno. Aquí la cuestión es que si usted ha creído en Cristo Jesús, usted ha recibido un don por medio del cual, por lo menos, por medio del cual puede servir a la iglesia. Y dice, los dones o talentos, en primer lugar dice, todo debe hacerse para la gloria de Dios. Avi, ¿puedes leer Primera de Pedro 4:11? Y Coches, ¿puedes leer por favor Primera de Corintios 4:7? Y vemos allí que todo debe hacerse para la gloria de Dios. Sin importar el don que usted haya recibido, sin importar cuán público sea su uso o esté allí medio en lo secreto, estas características debe cumplir. Primera de Pedro 4:11.
Y ahí menciona Pedro, dice, si alguno ministra, dice después si alguno habla, pero siempre menciona con respecto a algo, dice, hágalo siempre para la gloria de Dios. Hermano, si usted ha sido capacitado por Dios para poder cumplir con una función y usted piensa que su vida es tan trascendente, tan elemental, tan importante como para pensar que todo eso procede de usted, usted está robándole a Dios la gloria que solo a Él le corresponde. Porque si Dios me ha capacitado a mí para realizar algo, la única finalidad es que Dios reciba esa gloria. Y es tan lamentable, hermano, que hay tantas personas que tienen grandes habilidades dadas por Dios, pero que ellos se han apropiado de esa gloria. Y los reconocidos y los que reciben los aplausos y quien se lleva permanentemente el crédito son ellos. Y no reparan y no se detienen en su vida a considerar que es algo que han recibido de parte de Dios. Y que es Dios quien les puso en esa condición, que Dios quien les capacitó para poderles servir. Yo le soy bien franco, hermano. En el momento en el que yo me convertí, yo hubiese deseado cualquier otra cosa en la vida, menos estar parado enfrente de personas hablando. Sigue siendo una causa, y mi esposa lo sabe, sigue siendo una causa de nerviosismo constante y de temor hablar enfrente de la gente. Yo hubiese preferido venir y cortar el pasto, que es igualmente de honroso, igualmente de espiritual que predicar. Hubiera preferido, no sé, estar predicando el evangelio todo el tiempo, que es igualmente de espiritual, igualmente de honroso. Pero Dios decidió otra cosa. Dios me capacitó de una forma distinta. Y si hoy estoy en pie ante usted compartiendo la palabra de Dios, no es porque yo sea lo suficientemente bueno. Es más, no creo que sea bueno. Es porque Dios ha sido sumamente misericordioso y lleno de gracia, colocando en una posición donde Él permite ser de bendición a las otras personas. La segunda razón dice, siempre debe reconocerse a Dios como la fuente. Y puedes leer, por favor, el versículo, Coches, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y aquí habla el apóstol Pablo diciendo, a final de cuentas, todo lo que tienes de parte de Dios es porque lo recibiste. No es por tu mérito personal, no es a causa de tu esfuerzo, no es a causa de tus grandes capacidades. Es a causa de que Dios te lo dio. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o por qué te comportas como si no lo hubieses recibido? Tenemos un dicho popular cuando decimos que es hacer caravana con sombrero ajeno, ¿no? Y es así como decir, pues se echa flores diciendo, ah, sí, no, pues es que, es como imagínense, ¿no? Yo no vine un solo día no vine cuando pusieron las láminas y todo esto. Imagínense que viene un invitado y le digo, no, sí, no se imagina lo pesado que fue poner estas láminas. Nos tardamos un montón y nos costó tanto poner esta malla. Hermano, se lo digo la verdad, yo no vine ni un solo día. Un día no vine. Sería de tropiezo para muchos. Y alguno diría, hicimos, y cargamos, aguantamos el sol. No. Y lamentablemente hay tantos creyentes que con los dones o talentos que han recibido de parte de Dios, y tenemos que hacer aquí una muy rápida especificación. Dones son todas de los de la lista que vamos a mencionar más adelante. Talentos no se mencionan en la Biblia, pero son de utilidad a la iglesia. A lo mejor usted es muy bueno para cantar. Si canta,
hágalo para la gloria de Dios y reconozca que Dios es la fuente. A lo mejor es muy bueno para administrar dinero, a lo mejor es muy bueno en su trabajo, a lo mejor es muy bueno para, no sé, para el equipo de sonido, para la computadora, para tocar algún instrumento, cualquier habilidad que tenga. A lo mejor es muy buena usted haciendo ahí ciertas manualidades para los niños. Cualquier talento que usted tenga debe de cumplir con estas dos características, si no, usted es un ladrón, porque le está robando a Dios lo que solo a Dios le corresponde. No tiene otro nombre, es un ladrón. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a mencionar, lo vamos a hacer solamente como una mención, no vamos a hacer una especificación en cuanto a qué significa cada don o de qué manera se descubre todo esto. Eso lo vamos a ir haciendo ahí ya con el tiempo. Pero para esto es importante que usted considere, dice, un mismo espíritu, una gran variedad de medios de ser de bendición. En el Nuevo Testamento aparecen 4 listas de dones por medio de los cuales los creyentes pueden servir al Señor. Aclaro que no todo lo que aparece en esas listas sigue vigente y lo vamos a ver más adelante. La primera lista aparece en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Y dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo aquí por medio de estas palabras a los romanos, le está diciendo, tienes todas estas posibilidades de servir. Pero él, lo digo de esta manera y espero que no resulte ofensivo. Hay cosas, hermanos, para las cuales no hemos sido capacitados. Y hay cosas en las cuales no tendríamos que buscar una ocasión de servir de esa manera, porque aquí, en el sentido de que, no digo que no sean capacidad o cosas que debemos hacer todos los creyentes, sino me refiero a que si Dios ha capacitado, por ejemplo, a alguien con el don de exhortación, permita que quien tiene ese don lo ejerza y lo use en la iglesia. Si usted sabe que que quiere exhortar a alguien, pero lo va a terminar haciendo pedazos, entonces no lo haga. Si usted piensa que a lo mejor dice ahí el don de repartir, y usted quiere participar de eso y le da para alguna necesidad a alguien, pero después le va a estar pesando en el corazón que por qué le di, por qué lo hice, mejor no le hubiera dado nada, hermano, entonces mejor no lo haga. A eso es a lo que se refiere Pablo. Cada uno ha recibido una tarea en particular. Y habla aquí de que tenemos una obra inmensa y que cada uno de nosotros somos obreros en esa obra. Y que tenemos que trabajar en cada uno de esos espacios, en cada una de las oportunidades que Dios permite para el don con el cual nos ha capacitado. Y piensen lo siguiente, dice ahí, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. De toda esta lista, solamente lo menciono y lo explicamos más adelante, el único don que no está vigente es el que aparece al principio, profecía. Vamos a mencionar la razón, porque sencillamente Dios ha dejado toda su revelación y también no tenemos un tipo de comunicación extraordinaria con Dios, sino solamente por medio de su palabra. Por esa razón, pues, el don de profecía ya no tiene razón de ser en nuestro tiempo. Aparece otra lista y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Y esa lista está en el libro de Efesios 4:11. Y dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y aquí la lista de Efesios 4:11, más que apuntar a una lista de cuáles son los dones, si bien es una capacidad sobrenatural dada por Dios, hace más referencia a las diferentes oportunidades de servicio o los diferentes tipos de ministerio que existirían dentro de la iglesia. Volvemos a lo mismo. Esto de apóstoles y profetas evidentemente ya no es algo en lo cual creamos como algo vigente en nuestro tiempo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo la señal que iban a tener los apóstoles. Si usted se encuentra alguna persona que diga que es apóstol, dígale, bueno, entonces cumple lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, que iban a tomar veneno y que no iban a morir. Si cumple con eso, perfecto, eres apóstol. Y es un argumento realmente bíblico, porque hay tantos que son apóstoles y apóstolas, o sea, que dicen que ellos son el medio por el cual Dios obra en la iglesia. En este momento, hermano, tenemos la palabra de Dios y es lo único que necesitamos. No necesitamos que de un apóstol que me venga a decir, recibí palabra del Señor. Pues aplíquenla en su vida, hermano, Dios le bendiga, pero lo único que hemos recibido y que tenemos como directriz en nuestra vida es la palabra de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice, ¿y qué pasa con los otros dones mencionados? Y aquí vamos a entrar en lo que les decía hace un momento. Dice en 1 Corintios capítulo 12, hablando con respecto a esos dones que creemos que ya no están vigentes y que, pues les soy muy claro, hermano, si usted está esperando tener una oportunidad de servicio por medio de algún tipo de don así medio extraño, o que usted diga, no, pues voy a profetizar o voy a hacer milagros, pues se equivocó de iglesia, porque realmente nosotros no creemos en una serie de dones extraordinarios o fantásticos que apunten a una situación que son dones de señales y prodigios milagrosos, pero que realmente ya no forman parte del propósito de Dios en el mundo en este momento. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a el otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Sin embargo, lo importante aquí, hermano, no es ver si están vigentes o no. La atención de Pablo principalmente en estos versículos está hablando que es por medio del Espíritu Santo han sido capacitados y han recibido una oportunidad o una facultad sobrenatural para poder servir en aquel momento, no en el tiempo presente. Y aquí vamos a hablar de 3 razones de lo que sucede con esos dones que acabamos de leer ahí en 1 Corintios capítulo 2. Y en primer lugar vemos que tienen una utilidad eventual. No, el propósito de Dios al proveer esos dones no tenía el propósito de que siguieran en ejercicio permanentemente. Y eso usted lo ve ahí en 1 Corintios 13:8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Si viene alguna persona y le dice, es que yo soy profeta, le dice, no, maestro, y usted contéstele, no, maestro, pues ya se te acabó la chamba, porque aquí dice, las profecías se acabarán. Van a cesar. La palabra literal que ocupa el apóstol Pablo aquí en el versículo 8, donde dice cesarán, literalmente significa hacer ineficaz o que lleguen a su final. Ya no tienen razón de ser. Y es una práctica tan triste en tantas iglesias que consideran que la espiritualidad está manifestada por hablar en lenguas. Hermano, la verdadera manifestación de espiritualidad en nuestra vida no es hablar en lenguas, es controlar la que ya se tiene.
No hay que buscar hablar en 32 idiomas y decir estoy alabando al Señor. Tristemente, eso atrae más gloria sobre aquel que dice que habla en lenguas, porque finalmente usted va a decir, no hombre, este hermano está bien grueso, o sea, tiene una comunión con el Señor que el apóstol Pablo es un frijol a comparación de él, ¿no? Pero realmente no es así. ¿Para qué sirvieron todos esos dones que acabamos de leer? Tenían una utilidad eventual. Dado que la iglesia estaba fundándose recientemente, dado que estaba comenzando todo el proceso de establecer la iglesia en la tierra, era necesario mostrar que esa reunión de personas era algo más que un movimiento revolucionario, que era más que una reunión de personas que pues medio hablaban de la misma cosa. Ellos tenían que demostrar que el poder de Dios se manifestaba de una forma tan evidente y tan poderosa que solamente por medio de milagros, por medio de profecías, por medio de diferentes cosas se habría de cumplir, pero que en nuestro tiempo ya no está ni vigente ni debería estar en uso, porque la palabra de Dios lo enseña de esa manera. La siguiente razón es que había un destinatario exclusivo para esto, para estos dones milagrosos o de señales. Y está ahí en 1 Corintios 14, 22, dice de la siguiente manera: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y había un destinatario en particular. Usted dice, es que quiero edificar a los hermanos por medio de hablar en lenguas. Hermano, las lenguas tenían como propósito ser señal a los incrédulos. ¿Qué hermanos? Son incrédulos. No había nadie a quien enseñarle, a nadie por medio de la cual pudiese ser edificado si usted hablaba en lenguas. Era una señal a los incrédulos, y aún el libro de Isaías capítulo 28 menciona que un juicio para el pueblo de Israel era que un pueblo iba a venir, los iba a hacer cautivos, y dice, y te hablarán en lengua que no entiendas. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo para habitar permanentemente en la iglesia, dice que comenzaron a hablar en lenguas. ¿Sabe quiénes eran los que estaban hablando en lenguas en ese momento? Eran puros judíos. Las lenguas eran y siguen siendo una señal de juicio para Israel, no para los creyentes. Si usted considera que usted es muy espiritual por buscar hablar en lenguas, hermano, usted está totalmente equivocado. Es una práctica que no tenemos ni tendremos en esta iglesia. Y usted debe de considerar que la tercera razón es un propósito único y definido. Un versículo antes, versículo 21, 1 Corintios 14, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. El propósito, como les acabo de mencionar, que tenía el pueblo de Israel, Dios, para con el pueblo de Israel por medio de las lenguas, es que fuese un juicio determinante, que le dijera, te voy a hablar, pero no vas a entender. Debido a que te endureciste de tal manera, no vas a tener oportunidad de acercarte nuevamente a mí. Y pasamos a la última diapositiva y con esto terminamos. Dice, evitando y entendiendo el conflicto carismático. No voy a mencionar una iglesia en particular, pero creo que todos hemos, por lo menos de oídas, conocido iglesias que tienen prácticas como las que acabamos de leer, que hablan en lenguas y que dicen que traen profecía de parte del Señor y que hacen milagros. Y usted va a un evento de Cash Luna y usted no va a encontrar un lugar en paz, en armonía, diciendo, sí, nos habló por medio de la palabra de Dios. Un evento que dura 12 horas, ¿sabe cuánto tiempo abre en la Biblia? 10 minutos.
¿Usted cree que eso verdaderamente glorifica a Dios? Donde la gloria es atraída sobre las personas, porque las personas dicen, no voy para que me toque el hermano Cash Luna y a ver si así me sano. Hermano, si la gloria está sobre una persona, no vaya allí. Si el reconocimiento está sobre una sola persona, si depende de una persona y no de Dios, mi sanidad, mi integridad y todo eso, de una persona y no de Dios, no vaya allí. Porque bíblicamente los dones han sido dados para gloria de Dios, no para gloria del hombre. Dice práctica cristiana en orden. Usted ve un evento de estos que yo le estoy diciendo y es una de gente tirándose al suelo y que el vómito santo y allá carcajeándose uno por allá atrás diciendo que el espíritu de la risa ya se posesionó de mí y se levanta otro diciendo yo tengo profecía de parte del Señor. Un relajo, pero chulo. Y que usted dice, ¿Dios está aquí en medio de todo esto? ¿Dios verdaderamente obra por medio del descontrol, del desorden, de que sea un relajo, una gritadera y alguno está llorando allá en la puerta, así como si se le hubiera muerto la mamá diciendo, es que Dios me habló? O sea, no digo que Dios no quebrante hasta las lágrimas el corazón cuando nos habla, pero no que sea algo que usted tiene que venir a llorar aquí adelante para que sepamos que Dios le habló, hermano. ¿Sabe? Práctica cristiana en orden. Dice 1 Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si usted escucha de una iglesia donde es que nuestra pastora, no hay pastoras, hermano, no vaya allí. Porque Dios ha constituido la autoridad y no es una razón para que usted se sienta superior a las mujeres, hermano. Es una razón para que usted sienta una mayor responsabilidad por ser varón, porque sobre usted ha sido delegada la autoridad. Usted no es superior por el hecho de ser hombre nada más. Usted es superior en el sentido de la responsabilidad. De la responsabilidad que usted ha recibido de parte de Dios. Y dice aquí, Dios no es un Dios de confusión. Imagínese una persona, y usted lo puede leer todo el capítulo de 1 Corintios 14, y dice ahí, imagínense que entra uno de los incrédulos y ve todo el desorden ahí que ustedes traen. Dice, ¿no va a pensar que ustedes están locos? Imagínense que una persona que nunca ha ido a una iglesia, va a uno de estos eventos y va a ser así como que pues, se la fumaron bien verde o qué les pasó a estos cuates porque uno está gritando por allá, otro aquí, ¿por qué se cayó? Ni lo tocó y pum, ya se cayeron y que allá otro está haciendo su escándalo allí. Otros están dando vueltas en círculos como si el mundo fuera a acabar en 2 segundos. O sea, un descontrol absoluto. Hermano, el Espíritu Santo no produce descontrol, no produce expresiones desordenadas de alabanza. El Espíritu Santo produce, como dice ahí, el Espíritu Santo glorifica permanentemente a Cristo. La desgracia de las iglesias carismáticas pentecostales es que es un culto al Espíritu Santo, cuando eso es directamente es una blasfemia a la persona de Dios, porque el Espíritu Santo lo único que produce es que nosotros alabemos a la persona de Cristo. No hay tal cosa como decir, Señor, desciende con tu espíritu y lléname de poder. Pues ¿para qué quiere que descienda si ya está dentro suyo, hermano? Ya vive permanentemente en usted. Dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14, con respecto a que el Espíritu Santo glorifica a la persona de Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él está hablando, el Señor Jesucristo está hablando de la persona del Espíritu Santo. Y antes de decir otra cosa, dice, Él me glorificará. Él me va a llenar de gloria
porque por medio de su obra en los creyentes, por medio de transformar la vida de aquellos que hayan creído en mí, yo voy a ser glorificado. Y no es porque el Espíritu Santo sea una subclase de Dios, no porque el Espíritu Santo sea alguien indigno o que no sea, esté a la altura de Jesucristo, sino porque esa es su labor, glorificar a Cristo. Y si usted se la pasa más pidiendo que desciende Espíritu Santo y te bendecimos y todo, hermano, no sabe cuán contristado tiene el Espíritu Santo dentro de usted, porque el Espíritu Santo, su única finalidad es bendecir a Cristo o honrarlo cada vez más. Pasamos al versículo para memorizar, y con este serían 6 versículos que usted tiene que haber memorizado. Es 1 de Pedro 1:5, 1 de Corintios 12:27, 1 de Juan 3:10, Mateo 28:19-20 y 1 de Pedro 4:10. Y así nos vamos a seguir hasta que Dios nos permita continuar con esto, ¿no? 1 de Pedro 4:10 dice de la siguiente manera, que vamos a repetirlo todos juntos. 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo repetimos los que están de mi lado derecho, donde está el pastor Luis y la hermana Eva. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los que están a mi lado izquierdo, donde está Esme Coches, la hermana Berta. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok. Tengo una sola cosa que decirles. En 2 semanas terminamos el primer módulo de la escuela dominical, que tiene por título Esto somos, esto creemos. Vamos a comenzar ya el siguiente módulo, y si usted no ha cumplido con por lo menos el 70% de su asistencia, es lo único que tiene que hacer. Usted no va a poder recibir un reconocimiento que les vamos a dar al terminar el módulo. Entonces, sería muy bueno que usted procure hacer regular su asistencia y que usted entienda que si no le llamamos ese día, pues no es por cuestión de que haya acepción de personas en la iglesia, sino pues porque no vino la suficiente cantidad de veces, ¿no? Esto somos, esto creemos, parte 1, porque ya después vamos a hablar de otras cosas. Define qué es lo que enseñamos y qué es lo que hacemos aquí en la iglesia. Y usted recibió su material, y esta parte de ejecuta, conecta y proyecta son una serie de preguntas que usted deberá de contestar, que sería muy bueno que usted lo haga, que lo pueda compartir y que pueda ir estableciendo la serie de desafíos que menciona allí para su propia vida. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra es única, es suficiente y es lo único que nuestra alma necesita. Ayúdanos, Señor, a poder vivir y comportarnos de una manera de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito en nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque hablas a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén.